bueno, que nunca cambia. Te damos gracias, Señor, porque estamos acá, Padre, recibiendo tu palabra, Señor. Yo te pido que seas tú hablando a través de mí, Padre, que seas tú glorificándote, Padre, con tu palabra, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Quita todo en nuestra mente lo que no sea tuyo, cualquier pensamiento. Llévate todo lo que no sea tuyo, Señor. Que nuestro corazón sea dispuesto para recibir tu palabra, para que sea una palabra que dé mucho fruto y fruto en abundancia en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy terminamos este libro de los Efesios, la epístola a los Efesios, y que está dirigida para los hijos de Dios, para los herederos. Diga, para mí. Todo esto que acabamos de leer, capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y hoy que terminamos el 6, están dirigidos a ti. Esto no es una palabra que se le escribió a gente allá en esa época de Pablo, no. Esto fue escrito para ti, para los hijos de Dios. Y entonces yo espero que después de, porque le quiero decir, hice el cálculo, llevamos 4 meses en esta serie de herederos, 4 meses. Yo espero que después de 4 meses de domingos, de diferentes enseñanzas, de los 6 capítulos que hemos estudiado, te quede bien claro cuál es tu posición en Cristo como un hijo y como heredero. Porque si tú no tienes clara tu posición, te tengo que decir que va a estar complicado esto de la batalla, no va a estar muy fácil. Haz de cuenta un soldado que llega a la guerra. De pronto tenemos acá algunas personas que sabemos que han servido y les agradecemos por su servicio y han peleado batallas. Creo que no todo el mundo ha experimentado lo que es estar en una guerra, estar en una batalla. Pero si tú no tienes claro quién eres, si tú no tienes claro qué armas posees, si tú no tienes claro cuál es la estrategia, cuál es la misión, pues te tengo que decir que vas a estar perdido, y el lugar menos indicado para tú estar desubicado y perdido es en medio de una batalla. Tú de pronto te puedes perder en el mall. ¿Quién se ha perdido en el mall y no se acuerda dónde parqueó el carro cuando va a salir? ¿Sabes? Si te pierdes un poquito ahí, pues no pasa nada. ¿Sabes? Te ayudan a buscarlo, te equivocas, caminas, te desubicaste, no pasó nada. Pero si te desubicas y te pierdes en medio de una batalla, tienes un gran problema. Así que todos tenemos que tener muy clara cuál es nuestra posición en Cristo. Y algo que me gusta de Pablo es la manera en que él escribió estos 6 capítulos de Efesios. Hace tanto sentido. Les tengo que decir que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que es el gran autor, el gran escritor, mejor que cualquier poeta y que cualquier escritor de este mundo, escribió el orden y de esta manera con una razón. Tiene un propósito. En la palabra de Dios, cada coma, cada punto, cada versículo, cada capítulo, cada libro, el orden en el que fue escrito, de la manera en que fue escrita, tiene una razón de ser. No se escribió así porque sí. Y entonces, de una u otra manera, es muy interesante ver cómo Pablo pasa todos los primeros capítulos y espera hasta el final, hasta el capítulo 6, hasta la última parte del capítulo 6, para hablarte a ti y a mí de que estamos peleando una gran batalla. No sé si de pronto no nos querían asustar, porque imagínense, arrancando el capítulo 1, están peleando una gran batalla. De una u otra manera, creo que todo el libro de Efesios te está preparando a ti, te está entrenando. Míralo como un bootcamp. Te está diciendo quién eres, qué armas posees, quién eres tú en Cristo, cuál es tu posición, que eres un heredero, para que tengas claridad, para al final decirte: todo eso te lo estoy diciendo porque estás peleando una gran batalla y tienes que estar preparado. Entonces Pablo escribe todo esto y hasta el final es que nos dice que estamos librando una gran batalla. Así que vamos a leer acerca de esa gran batalla que tú y yo estamos peleando. La vamos a ver en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo del 10 al 24. Y la palabra de Dios dice así. Arranca Pablo diciendo esto: una palabra final. Más o menos les dije todo lo que les tenía que decir, se los dije, y cierro con estas palabras finales. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes.
Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí. Pídanle a Dios de que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que las buenas noticias para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía, como debo hacerlo. Para tenerlos al tanto, Tíquico les dará un informe completo de lo que estoy haciendo y de cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador de la obra del Señor. Lo envía a ustedes con un propósito específico, que sepan cómo estamos y reciban ánimo. La paz sea con ustedes, queridos hermanos, y que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les den amor junto con fidelidad. Que la gracia de Dios sea eternamente con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Larguito, ¿no? Se me secó la boca. Me gusta mucho esto porque Pablo, en muchos de los textos que él escribió, usa mucho la terminología militar. Él usa muchos términos militares, no solo acá, pero en muchas partes. Y gran parte o importante es de que en esa época ustedes saben que el Imperio Romano estaba gobernando casi toda esa área. De hecho, había mucha presencia militar de Roma en todas partes. Era común encontrarse un soldado romano en una esquina, era común ver pasar un grupo de soldados romanos caminando. Y como todos sabemos, que hemos visto en películas, hemos visto dibujos, hemos visto que ellos usaban una armadura, ¿cierto? El soldado romano, ¿se acuerdan todos cómo la armadura de un soldado romano? Las botas, ¿cierto? Usaban la faldita esta con el cinturón, usaban una coraza metálica en el pecho y en la espalda, el casco muy reconocido con la escoba hasta acá arriba, ¿cierto? Todos nos acordamos cómo es un soldado romano, ¿cierto? De la misma manera, Pablo también tenía muy claro cómo era un soldado romano, y sus lectores también iban a tener mucha claridad de cómo era un soldado romano. Y por eso Pablo usa como ilustración un soldado romano y terminología militar para ilustrarnos la gran batalla que tú y yo estamos librando hoy. Y entonces Pablo, otra cosa que me gustó mucho, la vemos en el versículo 20, es que dice: ahora estoy encadenado. Probablemente y seguramente por soldados romanos que lo tenían encadenado y que lo habían metido en una cárcel. Entonces Pablo tenía claro, muy claro, cómo era un soldado romano, y sus lectores también están familiarizados con esto. Y entonces es importante que entendamos que tú y yo estamos en una batalla constante con tres cosas, porque es importante tener claro y por qué estamos luchando nosotros y contra quién estamos luchando tú y yo. Entonces lo primero es que estamos luchando contra el mundo. Tenemos una lucha contra el mundo. Tenemos una lucha con la carne, con nuestra carne, una lucha con nosotros mismos. Y finalmente tenemos una lucha con el diablo, con el enemigo, con Satanás. ¿Qué otros nombres tiene el enemigo? Porque en Colombia creo que le decían el chamu y el chamuco. Pero hay gente que le dice el chuki. Eso, mucha gente le da diferentes nombres. Pero estamos librando una gran batalla con esas tres cosas: con nuestra carne, con el mundo y con el enemigo. Y entonces cuando Pablo habla del mundo, se refiere al sistema que nos rodea. Hay un sistema que nos está rodeando en este momento. Son estructuras de la sociedad y de la cultura que trata de imponernos y de amoldarnos a lo que está pasando hoy. Es una batalla, eso es una guerra. El mundo trata de empujar su cultura, y nosotros como iglesia, la batalla es tratar de resistirnos a esto. Y Pablo lo dice claramente: no se amolden ¿a qué? A este siglo, a este mundo. Y muchas veces como cristianos la gran batalla la perdemos cuando permitimos que el mundo entre a nuestras familias, que entre a nuestros hogares, que entre a tus hijos, que entre a tu matrimonio, y permitimos que lo que está en el mundo entre a nuestros hogares, y perdemos la batalla. Es todo lo que se oponga a Dios
Y ojo a esto, lo anoté, es la gasolina para los deseos de la carne, porque el mundo trabaja en conjunto, en sociedad, con tu carne. Es que eso es lo complicado de esta batalla que estamos librando. El mundo impone una serie de cosas que a nuestra carne le gustan, que se sienten ricas. Las redes sociales, los hombres tenemos carne, somos visuales, y las redes sociales, cuando entras, lo primero que te salen son mujeres semidesnudas. Y entonces el mundo se asocia con tu carne para tratar de imponerte algo y normalizar algo que realmente no es normal, y que la iglesia debería estar oponiéndose a esto. Y perdemos la batalla. ¿Cuántas iglesias y cuántos hijos de Dios están perdiendo la batalla porque están permitiendo que el mundo entre a la misma iglesia? Entonces se une, es la gasolina para los deseos de la carne. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17 dice así: no amen a este mundo, no amen al mundo. Pregúntate, ¿estás amando el mundo? ¿Estás más en el mundo? No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo, ojo a esto, insaciable. Es que el mundo le vuelve a uno una sed y un hambre insaciable, quiere uno más. Ese es el gran problema y la batalla que libramos, porque el mundo te da, recibes, y tu carne siempre va a querer más. Siempre vas a querer más dinero, siempre vas a querer más placer. Y por eso es que vemos que las cosas del mundo tienden a crecer en nuestra vida, porque cuando dejas que algo pequeño entre, no se queda en eso pequeño, eso empieza a crecer y empieza a echar raíces en tu corazón y se empieza a volver un deseo insaciable por lo que estás experimentando y por el placer que estás viviendo. Entonces pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico y un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Y ojo a esto, yo no estoy hablando que estas cosas sean malas. ¿Las posesiones son malas? No. ¿Los deseos que sentimos son malos? No. Dios pone deseos en nuestro corazón. ¿El placer es malo? No. Dios te creó para sentir placer. ¿Nuestros logros son malos? No. Dios te bendice y hace que tú consigues logros. El problema es cuando todas estas cosas están por encima de Dios. El problema es que cuando tus deseos y las posesiones y el placer y tus logros están por encima de Dios. Ahí viene el problema. Y el segundo problema es cuando tú no entiendes que todo esto es dado por Dios. Tus logros son dados por Dios. Tus posesiones materiales son dadas por Dios. Todo lo que tenemos es dado por Dios. Entonces el problema es ese. Y es cuando vive una sociedad separada de Dios. Esa es la definición de mundo. Una sociedad separada de Dios. ¿Saben qué está pasando este mes de junio? Desde el 1 de junio se empezó a celebrar lo que se llama el Gay Pride. La celebración de que estamos celebrando el Gay Pride, ¿cómo sería? El orgullo gay, LGTB. Y entonces durante este mes vamos a ver diferentes marcas poniendo sus logos con el arco iris. Vamos a ver que la gente va a salir a marchar, a sus parades. Vamos a ver en televisión diferentes propagandas acerca de esto. Y eso es el mundo imponiendo esto en nuestras vidas, a la iglesia. Esa es la definición de mundo. Todo lo que nos separa de Dios y lo que se opone a Dios. Y eso está pasando hoy en nuestra sociedad, en este país. Mis redes sociales ya están inundadas de eso. Van a empezar a ver las propagandas. Por eso el próximo domingo vamos a tener una enseñanza acerca de esto. No se la pierda, invite a alguien el próximo domingo. Y entonces si tus logros no van acompañados con el entendimiento que provienen de Dios, entonces van acompañados de orgullo y autosuficiencia. Eso es mundo. Es decir, yo puedo, yo no necesito de Dios. Es un mundo, una cultura y una sociedad que siente y piensa y cree que no necesita a Dios. Y entonces este mundo, como les dije, trabaja en conjunto con la carne, con nuestra carne. Entonces la carne, ¿qué es? Es la vieja naturaleza que heredamos de Adán y que se opone a Dios y que no puede hacer nada espiritual y que estaba muerta. En toda esta serie de herederos hemos venido hablando de esto, de que estábamos muertos en pecado, de que estábamos aquí en la carne y que ahora hemos sido puestos aquí por lo que hizo Cristo, una nueva posición como hijos y como herederos. Pero ahora la gran batalla que libramos es esta: para aquí, para allá, para aquí, para allá. Estoy aquí, soy hijo, soy heredero,
pero me gustan las cosas del mundo, pero se sienten ricas las cosas del mundo. Y es difícil porque entonces el mundo nos empuja y para realmente hay una fuerza interna que pues, se siente rico. Y eso es lo que está pasando, es una lucha de todos los días constante contra nuestra carne. Pero tenemos que entender que por la muerte y resurrección de Cristo, Él venció la muerte y te dio vida a ti. Es por lo que Él hizo. Pero entonces esa vieja naturaleza está en una constante batalla. Gálatas 2:20 dice así: mi antiguo yo, tu antiguo yo. Todos tenemos un antiguo yo que pensaba así, que actuaba así, que pecaba así, que se comportaba así, que reaccionaba así, que gritaba así, que era mal geniado así. Todos sabemos cuál era ese antiguo yo, que tomaba así, que rumbeaba así. Todos tenemos ese antiguo yo. Ese antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Diga, Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. La batalla de todos los días, ¿saben cuál es? Morir a mí para que Cristo viva. Y es una batalla, es difícil, es durísimo. Y eso es realmente vivir en victoria. Es que Cristo viva en mí. Y entonces esta victoria que ya tenemos en Cristo es porque Él me amó y se entregó por mí y por ti, murió por ti y por mí. Y quiero dejar algo muy claro. Esta batalla que estamos luchando no es para ganar, porque es que ya ganamos. Ya tenemos la victoria. Y tengo una frase acá que dice: nosotros no peleamos por la victoria, sino desde la victoria. Y hay una gran diferencia en eso, porque Cristo ya tiene la victoria. La victoria no es nuestra porque nosotros la ganamos. La victoria es porque Cristo ganó la batalla, murió por ti y por mí. Él venció la muerte y tú y ahora somos victoriosos, hijos herederos. Por eso eres heredero, porque Cristo venció, porque Él tiene la victoria. Entonces nuestra batalla, nuestra guerra es desde un punto de victoria. Míralo de una otra manera, de esta forma: haz de cuenta que ya se ganó, ahora tenemos que defender la victoria. Y esa es la batalla que estamos librando. Es una batalla de defender la victoria de Cristo desde un punto de vista de victoria. Y entonces hay una gran diferencia en tener que pelear para ganar y desde un punto de vista de victoria. Y tú ya tienes la victoria y todos ya somos hijos, somos capacitados y Dios nos ha dado todo para que luchemos esta guerra y para que la ganemos. Y el último es el enemigo. Y si nosotros vemos el versículo 11 de Efesios 6, dice así: pónganse toda la armadura de Dios para mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas, poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Es lo que dice esta parte final del capítulo 6 de Efesios. Y el enemigo tiene muchos nombres: diablo, acusador, tentador, mentiroso, homicida, serpiente, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo y Satanás. Realmente la traducción de la palabra Satanás es adversario, es lo que significa la palabra Satanás. Es más, expertos, teólogos, historiadores hablan de que en la Biblia, cuando se refiere a la palabra Satanás, no necesariamente se está hablando como nombre propio de el nombre que es Lucifer. Satanás es todo lo que se oponga a Dios. Satanás puede ser muchas cosas. Satanás no es necesariamente nombre propio de Lucifer. Satanás es todo lo que sea un adversario y se oponga a Dios. Y entonces, vean esto: pues no luchamos contra enemigos en plural. Habla de que hay muchos enemigos, hay muchos satanases, hay muchos adversarios, hay muchos que están en contra de Dios, hay muchos que están en contra tuyo. Hay muchas cosas en nuestra contra. Entonces estamos luchando contra enemigos. Y entonces esta batalla, que no es física y que es espiritual, solamente se puede luchar de una manera espiritual. Porque creo que ahí también hay una gran parte del problema que vivimos. Y es que pensamos que esta batalla se puede ganar en nuestras fuerzas haciendo cosas físicas, trabajando más, yendo a un psicólogo. Yo no estoy en contra de la psicología ni de la terapia, pero pensamos que vamos a solucionar problemas espirituales con cosas físicas, como ir a terapia, como trabajar más, como salir a correr, a hacer diferentes cosas, como regañar a tus hijos, como meterlos en cosas. No. ¿Has probado la oración? ¿Has intentado orar por tu esposa? ¿Has intentado orar por tu esposo? ¿Has intentado orar por tus hijos? ¿Has practicado orar por tus finanzas? ¿Has intentado resolver esta batalla y esta guerra que se está viviendo, que es espiritual,
físicamente o espiritualmente con oración. Porque entonces lo que dice la palabra es que esta es una batalla que se está librando en la esfera celestial. Es algo espiritual y tú y yo somos parte de esta batalla. Y entonces Pablo no describe a nuestro adversario como alguien débil, porque nos han enseñado, no, es que el diablo y lo pisoteamos y es débil y... No, vean lo que dice, se los vuelvo a leer. Estamos luchando contra fuerzas poderosas de este mundo. Entonces tenemos que estar preparados para la batalla. Tenemos que estar listos. Habla de que tiene estrategias del diablo, significa que hay planes en contra de, y nosotros estamos como si nada. Es un enemigo fuerte. Y entonces por eso Pablo nos da una lista de piezas de la armadura que están a tu disposición para que puedas librar esta gran batalla. Y el problema es que a veces nos sorprendemos de que el enemigo esté en contra tuya y de que tus hijos estén siendo atacados, de que tu matrimonio esté siendo atacado, de que tu familia esté siendo atacada. Nos sorprendemos. Pero claramente Pablo nos está hablando de que estamos librando una gran batalla. Me pasó algo chistoso en Cali. ¿A quién le gusta el chontaduro? No, necesito ver las manos levantadas. ¿A quién le gusta el chontaduro? Perfecto. Los voy a anotar a todos. Me pasó algo chistoso en Cali. Yo nunca había comido chontaduro. Entonces, como estaba en Cali, estuve una semana, yo quería llevarme la experiencia caleña. Renté un carro, manejé por todo Cali, de norte a sur, conocí todo, fui a los restaurantes, estuve por todo Cali. Comí cholado, comí, ¿qué más fue? Marrañitas, pan de bono comí un montón, avena, me tomé varias avenas. A ver, sigan aborrajados, todo. Pero entonces ya finalizando, ustedes saben dónde queda la Caleñita, ¿no? Yo estaba ahí en la Caleñita, entré a la placita de mercado, caminando por ahí, conociendo, y había una señora vendiendo chontaduro. Y yo, con una grandiosa idea, dije, oiga, yo no he probado el chontaduro. Y yo desde pequeño he oído esa palabra chontaduro. Y claro, la asociaba con los caleños y que el chontaduro, y que chontaduro. Y yo, tenemos que probar el chontaduro. Entonces llegué donde unas señoras, tenían todo el chontaduro en la lata, se veía lo más de bonito el chontaduro. Y fíjense lo interesante cuando tiene una expectativa, cuando uno cree algo, cuando tiene una expectativa y uno no conoce algo y uno no tiene claridad de algo y llega a ese algo, te sorprende. No estás preparado. Entonces yo tenía una expectativa del chontaduro, incluso cuando la vi, se veía como una fruta dulce. Pensé yo, una fruta dulce, una fruta jugosa, se veía rica, lo más de... Entonces cuando me dice la señora, ¿quiere que le eche sal? Yo, ¿no? Un mango, eso es un manguito lo más de rico, con salecita, con limoncito. Y entonces cuando me meto el pedazo de chontaduro en la boca, estaba también Alejandro y Liliana, fuimos los tres, y me lo meto, quedé así. Y yo ya me veía, porque ¿y cuánto el kilo de chontaduro? Yo ya iba a llevar al hotel para todo el mundo, para que tuviéramos la experiencia del chontaduro. Y resulta que el chontaduro era completamente opuesto a lo que yo pensé que iba a ser el chontaduro. Me sorprendió, hace harto no me sorprendía algo en mi boca, un sabor en mi boca. Y cuando yo mascaba el chontaduro, me sorprendió el sabor, me sorprendió la textura. Para los que no han comido chontaduro, lo voy a describir de esta manera. Hagan de cuenta una mezcla entre una papa y una yuca y una auyama. ¿Lo describí bien? Una mezcla entre una papa, una yuca y una auyama. Y la señora, y bueno, ¿y cuántos kilitos me va a llevar? Y yo quería escupirlo y no podía. Y me lo tuve que, hice así, lo pasé completo. Y vean que duré como media hora con chontaduro así metido por todo lado. Yo no me podía quitar el sabor. A Alejandro le pasó lo mismo, a Liliana igual. Y claro, me dio vergüenza con la señora porque ya me lo dio a probar. Yo, bueno, te pago esta prueba, tal. Yo me sentí mal, yo quería llevar chontaduro, pero me sorprendí. ¿Y saben qué nos pasa a muchos de nosotros, igual que el chontaduro? Que nos sorprendemos cuando recibimos los ataques del enemigo. Nos sorprendemos cuando nuestras familias están siendo atacadas. Te sorprendes cuando tu hijo está siendo atacado y cuando tu matrimonio está siendo atacado. Es como que yo no me esperaba esto. Pero la palabra de Dios te ha dicho muchas veces que estamos bajo ataque, que estamos librando una batalla, que estamos en una guerra y que tenemos que estar pendientes y alertas en medio de esta guerra. Y nos pasa que llega el enemigo, nos mete gol, nos ataca y les pasa lo que me pasó a mí con el chontaduro. Nos sorprendemos. Tenemos que estar
preparados y listos para lo que está pasando. Porque si no, vean, y Dios nos ha dado unas herramientas, nos dio la armadura de Él, que es el cinto de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado de la buena noticia, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Dios te ha dado toda la armadura para que estés preparado y para que el enemigo no te coja por sorpresa y para que estés listo y preparado. No porque los ataques no vayan a venir, porque van a llegar, es para que estés preparado y para que puedas estar defendiéndote y puedas estar listo para recibir los ataques del enemigo. Y no te van a tocar si estás preparado. Vas a estar listo para recibir esos ataques. Entonces empecemos con el cinturón de la verdad. Entonces cuando dejamos que la verdad, ojo a esto, la verdad sea lo que controla nuestras vidas, podemos andar en victoria. ¿Saben cuántas personas, hijos de Dios, cristianos que se congregan, no caminan en la verdad y no andan en la verdad? Andan en la oscuridad, andan en la mentira, andan en deshonestidad. La verdad no es lo que dirige sus vidas. Todo dirige sus vidas menos la verdad. Son hijos que no andan en la verdad. Porque es que cuando tú y yo estamos en la verdad, podemos enfrentar al enemigo sin temor. ¿Sabes qué es lo que más causa miedo? Es no estar en la verdad. Es estar en mentira. No puedes estar tranquilo, como en paz. ¿A usted no le ha pasado cuando alguna vez dijo alguna mentira? Y de una mentira y usted se sentía inseguro porque no estaba en la verdad, porque tenía que cubrir de pronto la mentira, porque no se acordaba si había dicho esto o había dicho lo otro, porque tenía que buscar excusas para poder tapar esa mentira? Está uno como que inseguro. Porque anda en la verdad, anda tranquilo. Como decimos en Colombia, anda fresco por ahí, sabiendo que está en la verdad, no tiene nada que esconder. Estoy caminando tranquilo, en paz, con seguridad, porque estoy en la verdad. Eso trae seguridad a nuestras vidas. Entonces, una vez dejamos que la mentira entre a nuestras vidas, todo lo demás empieza a desboronarse, porque estamos hablando del cinto de la verdad. ¿Sabe qué es lo que agarra toda la armadura junta? El cinto, la espada, mantiene todo en su lugar. Cuando tú permites que la mentira y que la verdad no sea lo que dirige tu vida, el resto se desborona. Tenemos que andar y caminar en la verdad. Lo segundo que nos da es la coraza de la justicia, que simboliza la justicia de nosotros, los hijos, o en Cristo, porque tú y yo somos justos en Cristo, hemos sido justificados. Somos justos en Cristo. Y entonces esta coraza cubría el pecho, cubría la espalda, y Satanás, que es el acusador, porque ese es uno de sus nombres, él viene a acusarnos. Él viene a recordarte tus errores, Él viene a recordarte tu pecado, Él viene a recordarte tu vieja naturaleza, Él viene a recordarte tu pasado, lo que has hecho. Él viene a recordarnos la porquería que somos, porque ese es Él. Así opera Satanás. Él viene, el mundo te pone la papayita, tu carne cae, y después viene y Él te dice: hazlo, 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 hazlo. Y cuando lo haces, viene a acusarte y a apuntar el dedo y a hacerte sentir como lo peor de este mundo, porque así es como Él opera. ¿O no le ha pasado cuando usted peca? ¿Cómo se siente usted después? Mal. Y empieza entonces un poco de pensamientos. Si es que yo soy lo peor, es que yo soy una porquería, es que yo soy de lo peor, yo porque hice esto, yo no me merezco ser un hijo de Dios, yo no me merezco ser bendecido, yo no me merezco ser un heredero, yo soy lo peor, porque Él viene a acusarte. Entonces Satanás, que será acusador, no puede acusar a un hijo que vive en la vida de Dios y que vive en la verdad y que está viviendo la vida que Dios lo ha llamado a vivir. ¿Cómo te puede acusar? La vida que vives te protege contra los ataques del enemigo o hace más fácil de que nos derrote. Porque es que el enemigo siempre está buscando áreas frágiles, puntos donde no estamos, ¿sabes? La armadura tiene puntos donde yo puedo mandar una flecha aquí, porque aquí de pronto no estoy cubierto. Puntos débiles de la armadura. Y si tú no estás completamente, ¿sí?, firme, si no estás completamente cubierto, si no estás usando todas las herramientas que se nos ha dado, Satanás va a llegar a acusarte. Y él va a mandar su flecha y va a buscar esos puntos débiles en nuestra vida para acusarnos y para apuntar su dedo. Entonces nosotros tenemos justicia posicional en Cristo por ser hijos y por ser herederos, pero eso requiere que esa justicia se practique en la vida diaria. No es simplemente, tengo una posición. No, empieza a practicar tu vida y tu posición como un hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, vive como hijo de Dios. Si eres heredero, vive como heredero. Otro que nos ha dado Dios es
el calzado de la buena noticia. Entonces los soldados romanos usaban como unas pullas, unas tachuelas, como unos guayos que les ayudaban a mantenerse firmes, a tener grip, a tener agarre para poder luchar. De hecho, ustedes no se han visto en las películas cuando los soldados se enfrentaban, era como escudo contra escudo y era un batallón contra otro batallón y trataban de empujar hacia atrás. Y estas tachuelas les permitían a ellos mantenerse en la posición firmes, aguantando los ataques del enemigo. Necesitamos tener el calzado para podernos mantener firmes frente a los ataques del enemigo y poderlos resistir. Eso es lo que te va a dar el agarre, la firmeza. Y si tú y yo vamos a estar firmes y resistir estos ataques, necesitamos el calzado del evangelio. Eso trae paz a nuestras vidas, porque la palabra dice que trae paz a nuestras vidas. Necesitamos estar firmes para poder recibir esos ataques que van a llegar a nuestra vida. Lo otro que nos da es el escudo de la fe. Y entonces el escudo, más que para atacar, es usado para defensa. Los protegía de las lanzas, de las flechas o de cualquier ataque. Y estaban diseñados, ojo a esto, para unirse con otros escudos. No sé si también has visto en las películas que cuando habían ataques en una batalla, se unían todos los escudos y estaban diseñados de tal forma que se unían con el de al lado y encajaba perfectamente con el otro y formaban como un gran muro para poderse defender. Esto nos habla de que tú y yo no estamos solos en esto. Tú tienes una iglesia, tú tienes un pastor, tú tienes líderes, tú tienes hermanos en Cristo que van a estar ahí para apoyarte también, que van a estar ahí como hablaba José ahorita. Qué rico es sentir que hay personas orando por mí. Qué bonito se siente saber que hay personas interesadas en mi situación, que están orando por mí y que van a estar ahí para apoyarme en todos los ataques y los ataques que voy a recibir del enemigo. Entonces es una gran fila de soldados, tenemos que apoyarnos unos a otros, no estamos solos. Entonces habla de la fe, en la fe habla de las promesas y fe en el poder de Dios que tiene en tu vida. Y la fe es un arma defensiva que nos protege del enemigo. El casco de la salvación. El enemigo quiere atacar nuestra mente y por eso es que hicimos toda una semana de salud mental, porque nuestras mentes son atacadas todo el tiempo. Todo empieza acá. Yo tengo esos pensamientos que empiezo a pensar y me toca como por un momento digo, ¿y por qué estoy pensando esto? ¿Cómo llegó este pensamiento? ¿En qué momento empecé yo a pensar y a sentir esto? Me toca como hacer como un check, como un momento, let's go back. ¿Por qué empecé a pensar esto? Esto no está bien, esto no es un pensamiento de Dios. Cancelo este pensamiento, voy a la palabra de Dios y empiezo a trabajar en lo que estoy pensando. Pero muchos de nosotros le damos rienda suelta a nuestros pensamientos y empezamos a pensar lo que queremos pensar y entonces el mundo empieza a inyectar lo que tenemos que pensar, nos hace sentir de cierta manera y empezamos a actuar de cierta manera. Cuando habla del casco de la salvación significa de una mente controlada por Cristo, una mente controlada por Dios. Y entonces cuando digo que controla nuestra mente, pues no podemos ser engañados por el enemigo. El enemigo viene a engañarte a ti. Y cuando nuestra mente es controlada por Cristo, no nos pueden engañar ni nos pueden desviar. Entonces el hijo que estudia la palabra de Dios no es desviado fácilmente. ¿Saben cuántas personas se desvían fácilmente porque no conocen la palabra de Dios? Tenemos que conocer la palabra de Dios y debemos crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. La espada del Espíritu, esta me gusta mucho. Acá nos vamos a sacar un ratico. La espada es la única de toda la armadura que es ofensiva, que es para atacar. El resto de herramientas son para tener agarre, para protegerme, para proteger mi cabeza, el escudo para proteger, pero la espada me sirve a mí para atacar. La espada sirve para las dos, es para defenderme de los ataques, pero también puedo atacar con la espada. Y vean lo que dice el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12, dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, amén. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La palabra de Dios es una espada que nos confronta. Esa siempre es mi oración, que la palabra de Dios sea confrontando nuestras vidas, que sea confrontando mi vida, que sea confrontando tu vida, porque es más cortante y capaz de partir cualquier hombre interior y darle forma a lo que Dios quiere formar en nuestras vidas. La espada a veces duele, pero es necesaria en nuestras vidas. ¿Cuántas cosas necesitas cortar? La palabra de Dios a cortar dentro de ti.
¿Cuántas cosas del mundo que han entrado a tu vida, de pronto a tu familia, necesitas empezar a cortar, que no son de Dios? Y se necesita de la espada para poder hacer eso. Por eso es que acá tengo una frase: el continuo uso de las palabras de Dios lo hace más cortante en nuestra vida. Si tú continuamente estudias y lees la palabra de Dios, vas a ver cómo la palabra de Dios empieza a transformar tu vida. La lectura de Dios es fundamental en nuestras vidas como hijos y como creyentes. Si queremos estar firmes durante esta batalla, tenemos que leer la Biblia, tenemos que estudiar la Biblia, y por eso vamos a empezar este discipulado, porque incluso hay personas que ni siquiera conocen lo básico de la fe cristiana. Es importante que tú tengas claridad de lo que está pasando en tu vida. Es importante que tú entiendas qué es lo que dice Dios acerca de ti y que está en la palabra de Dios. Y como hijos de Dios, herederos, es importante el uso de la espalda en muchas áreas de nuestra vida que Dios necesita trabajar, porque hay cosas que portamos dentro de nosotros que Dios tiene que cortar, romper, arreglar, mochar, darle forma, como tú lo quieras llamar. Y se necesita de la espada. Y entonces acá tengo otra frase: la espada física es usada para dañar y para matar, mientras que la espada del Espíritu es usada para curar y para dar vida. La lectura de la palabra de Dios va a traer vida a tu vida, para ser redundantes, vida a tu vida. Y si vamos a ver un mejor ejemplo del uso de la palabra de Dios en medio de una batalla, creo que no hay mejor ejemplo que Jesús. Cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, y los que quieran leer la historia pueden ir a Lucas capítulo 4 y habla de la historia cuando, y me gusta mucho porque dice que Jesús, que tenía el Espíritu, estaba lleno del Espíritu, dice la palabra, y después dice que fue guiado por el Espíritu para ir al desierto y ayunar por 40 días. Y en medio de esos 40 días, ojo, con hambre, porque es que siempre se une, ¿cómo es el dicho? Se unió el hambre y las ganas con el hambre. El hambre y las ganas de comer. Es que así funciona el mundo y la carne. No es sino que estés pasando por una situación económica complicada para que se te dé la oportunidad de hacer trampa en un negocio. No les digo que es que estamos librando una batalla bien compleja. Se une el mundo, se unen las circunstancias y se une mi necesidad y se une mi carne. No es sino que esté tu matrimonio mal para que llegue una compañera del trabajo bien bonita y te empiece a mandar mensajes. No es sino que tú estés con tus hijos y que estés descuidando a tus hijos y entonces llega un amiguito a ofrecerles droga. Es que se une todo. Es que estamos librando una batalla bien compleja. Entonces cuando Jesús llega al desierto, Satanás llega a tentarlo 3 veces. ¿Y saben cómo respondió Jesús? Escrito está. Respondió al ataque con la espada. Respondió con la misma palabra. Y le dijo a Satanás: escrito está. Qué bonito es que cuando lleguen ataques a nuestra vida, cuando lleguen las situaciones complicadas, cuando llegue la enfermedad, la situación económica, cualquier problema, tengamos la habilidad de poder decir: escrito está. Escrito está. Escrito está. Pero muchos de nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que está escrito. ¿Cómo puedo yo defenderme frente a los ataques? ¿Cómo puedo yo defenderme frente a lo que está pasando en medio de la batalla si yo no puedo decir escrito está? No tengo ni idea de qué es lo que está escrito. Por eso, como iglesia, vamos a empezar a fomentar y a motivar la lectura de la palabra. Esta nueva serie que vamos a empezar es un estudio del libro de Marcos, de la vida de Jesús como siervo. Y entonces la idea es que les voy a avanzar un poquito lo que va a pasar. Es que vamos a hacer estudio bíblico en nuestros grupos de vida, donde yo espero que volvamos a la vieja escuela. ¿Cuántos trajeron su Biblia hoy? Biblia física. Mericita, bien. Te ganaste una empanada a la salida del servicio. Yo te invito a una empanada. No sé qué van a vender hoy. Lo que vendan hoy, yo te invito hoy, Mericita. Tenemos una Biblia hoy acá. Yo mismo tengo los versículos acá en mi computador. ¿Qué está pasando? Tenemos que volver a la Biblia con resaltador y al cuaderno con notas. Vamos a hacer algo bien bonito. Van a ver las próximas semanas, les tenemos a todos una sorpresa. No se pierdan ningún domingo de las próximas 3 semanas, porque es una sorpresa muy bonita para todos ustedes. Yo sé que Dios se va a glorificar a través de lo que va a pasar acá en Misión Vida. Así que escrito está. Entre más conoces la palabra de Dios, esa es otra frase, más fácil es detectar las mentiras del enemigo.
Queremos detectar cuáles son los ataques, cuáles son las mentiras, cuáles son las estrategias. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Y entonces cuando estamos en una batalla y no tenemos espada o no sabemos cómo usarlas, quedamos completamente expuestos y vulnerables en medio de la batalla. ¿Se imagina un soldado en medio de una guerra, en medio de una batalla y sin espada, parado así mirando a todos pelear? ¿Qué hace ahí? No sirve para nada, no puede hacer nada con la espada, no se puede defender, se convierte en un liability en medio de ese ejército. Estás exponiendo su vida, está completamente vulnerable a los ataques y a lo que pueda pasar. Parte de la vulnerabilidad de nuestra iglesia es la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y por eso cuando el enemigo viene y ataca a la iglesia, y ataca tu vida, y ataca a tus familias, y ataca a tus hijos, estamos vulnerables y expuestos. Y nos quedamos parados ahí reclamándole a Dios cuando ya te dio la armadura y te dio todo lo que necesitas. La palabra de Dios, la espada para defenderte. Pero no la usamos, no sabemos cómo usarla, no la leemos, no tenemos intimidad con Dios. La palabra de Dios nos sirve para responder a la vida. La vida es compleja, la vida es difícil. Ahorita cuando estuvimos en la Fundación Rafael, yo decía, Dios, líbrame algún día de tener que vivir esto. Yo no tengo hijos todavía, pero sé que algún día voy a tener mis hijos. Y yo no sabría qué hacer si mi hijo llegara a tener cáncer como uno de estos niños. ¿Cómo respondes tú a eso? Espero que si algún día llego a vivir, seguro voy a vivir situaciones difíciles, porque nadie está exento de vivir situaciones difíciles y complicadas en su vida. Todos, cristianos, no cristianos, todos vivimos situaciones complicadas. Yo espero que el día que tenga que vivir una situación complicada, yo pueda responder a la situación que estoy viviendo con la palabra de Dios. Ese es nuestro reto como hijos de Dios. Es el reto que tenemos como iglesia. Es responder a la vida de una manera bíblica, según lo que dice la palabra de Dios, con la espada en mano, firmes y listos para librar la gran batalla que se está librando. Así lo quieras o no, la batalla se va a librar. Depende de ti es qué rol tienes dentro de la batalla. Depende de ti si estás firme, si te vas a proteger, si vas a proteger a tus hermanos, si vas a luchar, si vas a tener espada. ¿Cuál es tu rol dentro de la batalla? Porque la batalla va a pasar, quiérelo o no. La batalla está pasando hoy, la batalla está pasando ya. ¿Qué rol vas a tener dentro de esta gran batalla? Tu nueva posición en Cristo viene con esta armadura. No viene sola. Ponte la armadura. Confía en Dios. Confía en la victoria que ya tenemos. Y entonces Pablo cierra diciendo algo muy bonito. Dice que oren por él. Yo digo, Pablo pedir oración, un hombre de Dios que ha pasado por todo lo que ha pasado este hombre, que escribió medio Nuevo Testamento, un tipo que conoció la gracia mejor que y la entendió y se le fue revelada mejor que a nadie, y que él pida que oren por él. Eso nos habla de que la oración es poderosa. La oración es poderosa cuando tus hermanos oran por ti, cuando tú tienes la posibilidad de orar por tus hermanos. Por eso no se pierdan los lunes acá 7:30, vengan a orar, vengan a que oremos por ustedes y vengan también a orar por mí y por los otros. Es poderoso poder orar como iglesia. Pablo pide oración y nos habla de que si Pablo está cerrando todo esto del libro de Efesios diciendo que oren, nos está hablando de que la oración es una pieza clave, fundamental y vital en nuestras vidas. No importa qué tan fuerte seas, no importa incluso hasta cuánta Biblia sepas si no estás orando. La oración es como el moñito que agarra todo, que termina tying everything together. Sin oración estamos otras vulnerables. La armadura necesita de oración, y no importa qué tan fuerte seas como soldado o cuánto talento tengas, necesitas de oración. Esta no es una batalla que se va a ganar en tus fuerzas, se gana espiritualmente y se gana con oración. Yo no sé qué situación estás viviendo tú hoy. De pronto es un tema económico, un tema de salud, un tema familiar, un tema migratorio. No sé qué esté pasando, pero te tengo que decir que la batalla que estás librando empieza a prueba con oración. Has intentado todo, has probado todo. Papá, mamá,
Si tu hijo está rebelde, has intentado regañarlo, castigarlo, cambiarlo de colegio, has leído todos los libros. ¿Por qué no pruebas orar por tu hijo? ¿Por qué no pruebas levantarte todas las mañanas y arrodillarte y decirle: Dios, no puedo más, te entrego mi hijo? Ora por tu hijo, ora por tu esposo, ora por tu esposa, ora por tu situación. Esta batalla no se gana en tus fuerzas. Y Pablo cierra, es el saludo final de Pablo, y dice: les pido paz, amor, fidelidad y gracia. Que la experimenten, que experimenten paz, amor, fidelidad y gracia. Y estamos hablando de que en ese momento Pablo estaba en Roma preso. Pero Pablo, que entendió todo esto que escribió en Efesios, entendía que él era más rico que el mismo emperador, aún siendo encadenado y en una cárcel, porque él entendía su posición en Cristo. Él entendía quién era él. Él entendía el sacrificio que había hecho Jesús por él. Y entonces cierro con esto: no importa cuáles sean nuestras circunstancias, en Cristo somos bendecidos con toda bendición. Si se van a llevar una cosa de toda esta serie, de estos últimos 4 meses del libro de Efesios, es que no importa la situación que estés viviendo, no importa lo que esté pasando, no importa en dónde esté tu vida en este momento, en Cristo estamos bendecidos con toda bendición. Somos ricos en Cristo y somos herederos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde de domingo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, eres fiel, eres presente en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Padre, por habernos hecho hijos herederos, porque por tu victoria, por tu sacrificio, Señor, porque tú venciste a la muerte, Padre. Hoy tenemos una nueva posición en ti, Señor. Nos has sentado en la mesa, nos redimiste, nos amaste, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a entender, Señor, que tenemos que responder, Padre. Tenemos que dar una respuesta a eso que ya hiciste por nosotros, y a empezar a llevar la vida y a vivir la vida que tú nos has llamado a vivir, Señor. A que con cada palabra, con cada cosa que hagamos, con cada pensamiento, seamos dándote la gloria y la honra a ti, Señor. Que seas tú el rey de nuestra vida, que seas tú el que gobierna, Señor, cada paso que damos, Padre. Que seamos hijos entendidos, listos para pelear la gran batalla, Padre. La gran batalla, Señor. Te pedimos perdón hoy, Padre, si no hemos dado la respuesta, Señor, que tú esperabas, si no hemos hecho lo que hemos debido hacer. Pero hoy, Padre, entendemos, Señor, que debemos hacer las cosas distintas, Señor. Que tenemos que empezar a responder a la vida según la forma que tú has dicho, Padre. Te damos gracias por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo hoy y por todo lo que vas a continuar haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén.